Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este segundo seminario internacional que tiene como título Neuroarquitectura e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia del día de hoy, Neuroarquitectura y el diseño basado en el usuario. Esta ponencia va a estar a cargo de la maestra y arquitecta Fátima Barrera. Ella es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad por su investigación Estudio Neurocientífico aplicado a la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación. Además, ella es licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación. Para el instituto, directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio contar con el trabajo que realiza la maestra arquitecta Fátima Barrera. Ella nos ha acompañado desde los inicios y desde la creación del instituto. Tiene usted la palabra, maestra y arquitecta Fátima Barrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por tan cálida bienvenida. Bueno, en esta ocasión vamos a intentar introducir un tema muy interesante relacionado precisamente con un vínculo que evidentemente es completamente coherente y es la neuroarquitectura vinculada con la experiencia de usuario, ¿no? Y de qué manera precisamente los estímulos o de qué manera aquello que percibimos del ambiente cuando es sensado tiene la oportunidad de darnos información útil para al final poder utilizar esa data y transformarla precisamente en diseños que estén centrados justo en el usuario, ¿no? Y en este sentido, no somos, creo que, conscientes todavía de lo magnífico que es precisamente esta oportunidad de poder tener información útil de nosotros mismos para poder comprender nuestra propia configuración y verla al final del día reflejada dentro de los espacios. Entonces, este vínculo o binomio que se establece entre la neuroarquitectura y la experiencia de usuario o lo que tiene que ver justo con cómo nosotros podemos configurar espacios que sean personalizados, me parece muy interesante, ¿no? Así como ocurre con los objetos, las personas tenemos una manera de conducirnos. Todos somos distintos y a la vez tenemos un punto de encuentro, ¿no? En el que, bueno, pues somos capaces de conectar con otros y tener esta oportunidad de coincidir, a lo mejor en posturas o puntos de vista o en la manera en cómo actuamos, nos vestimos o nos comportamos, gracias a un cúmulo común de información que al final del día ese cúmulo común de información hace que pues tengamos evidentemente coincidencias, ¿no? Aunque evidentemente cada uno de nosotros tiene una constitución distinta. Y cuando hablamos, por ejemplo, de esta constitución distinta, también vamos a hablar de nuestra propia biología. Entonces, en este sentido, lo que nos constituye como seres humanos, pues es único, ¿no? En este sentido biológico. Podemos tener precisamente coincidencias también con otros seres humanos porque pertenecemos a la misma cadena de ADN. Sin embargo, nuestra configuración biológica tiene ciertas pues digamos que diferencias a las de otra persona, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nuestro ritmo cardíaco, la manera en cómo respiramos, la manera en cómo nos conducimos, va a ser completamente diferente. No única, tal vez haya coincidencias con otras personas, pero sí somos, de alguna manera, tendemos a tener esta unicidad, ¿no? Y que la reflejamos en nuestra subjetividad. Eso, si lo podemos tener desde una perspectiva medible, es un buen campo de oportunidad como para poder tener precisamente este diseño que se centre en el usuario, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los campos de oportunidad? Ahorita les voy a presentar, obviamente, ¿no? Pero, ¿cuáles son los campos de oportunidad en donde este tipo de diseño pudiera tener cabida, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues generalmente la parte hospitalaria es una de las que se beneficiaría más en este sentido con relación a esto, ¿no? Cada vez que nosotros planteamos las ingenierías que al final del día puedan tener una vinculación a lo mejor con las habitaciones en el en el aire acondicionado, en todas las condicionantes que existen en un espacio hospitalario, el poder configurarlas de una manera que sea específica y centrarla
si se puede hacer una investigación en ese sentido y centrarla en el usuario, es muy interesante y es un campo de oportunidad, creo que eh, bastante conveniente de explorar, sobre todo porque entendemos que a partir de esas configuraciones podemos no solucionar un problema de salud, pero sí ayudar a pues que sea al final del día beneficioso para las personas que tengan un padecimiento en general, ¿no? Ahora, voy a compartir pantalla para poder presentarles en este sentido. Un segundo para ver que no tenga información. Ok, voy a presentarles mi pantalla en este momento para que puedan ustedes pues tener como esta perspectiva de lo que más o menos rápidamente y brevemente generé un análisis para ustedes, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla en este momento. Ok. ¿Ya la pueden ver? Sí se visualiza. Gracias. Bueno, neuroarquitectura centrada en el usuario. Bueno, ya de entrada podemos ver un montón de información, ¿no? O sea, esto se me parece muy tecnológico, el back que elegí como para poder compartirles, ¿no? Bueno, en este sentido, lo que nosotros tenemos en consideración, pues es precisamente que para que nosotros podamos tener datos útiles del mundo, tenemos que entender que los sensores que tenemos en nuestro hogar o si podemos tener una configuración relacionada con eso, nos van a brindar información útil para que nosotros podamos tomar decisiones con relación a las configuraciones que se establecen en cada espacio. Dentro de la arquitectura, pues evidentemente existen diferentes tipologías que al final del día van a tener como sus características per se en las cuales tienen que configurarse o los issues necesarios para poder configurar. O sea, no va a ser lo mismo hacer la configuración, por ejemplo, de espacios urbanísticos a hacerlo, por ejemplo, de espacios de trabajo, ¿no? O workspace. Y no va a ser lo mismo hacer configuraciones hospitalarias a hacer configuraciones, por ejemplo, de vivienda. Entonces, estos sensores lo que van a censar, pues evidentemente es el exterior, es el ambiente. Y en este sentido, al censarlo, lo que vamos a tener es la oportunidad de poder generar entornos que tengan estas expectativas que los usuarios tienen con relación a sí mismos, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que la tecnología puede ser un vínculo muy interesante con relación a este tema, ¿no? Ahora, ya hemos hablado acerca de cómo nuestra sensibilidad, digamos, hablando sensorialmente, nos permite precisamente entender el mundo, ¿no? Bueno, pues algo similar sería con el hecho de los sensores puestos ahí. Y en este sentido, esto ya es algo que se ha hecho, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, cuando hablamos de eficiencia energética y cuando ya se ve a esos niveles, lo que se trata justo es de medir la energía que existe en una cadena de edificios para que uno pueda tener una perspectiva del gasto relacionado con eso y generar ahorros y tratar al final del día de poder pues alcanzar estándares como es el LEED, ¿no? Pero bueno, partiendo de que estamos hablando de hacer estos monitoreos, ya sea casa habitación o en algún otro espacio, pues al final del día para nosotros esto es útil. Y yo voy a tratar de darles algunas cuestiones análogas para que puedan tener una perspectiva. Es muy común ahora ver en nuestros equipos de teléfono, nuestro equipo, este tipo de dashboard establecidos por estos sensores que son considerados IoT porque están conectados al Internet de las cosas. Y de eso ya hemos hablado, así que yo los remito a que se dirigen a los otros videos donde hemos establecido charlas relacionadas con esto. Y entonces, en este sentido, podemos tener pues información útil en tiempo real o en el tiempo que nos permita hacer configuraciones, ¿no? A ver, bueno, yo ahorita, bueno, más adelante les voy a compartir algo que yo hago muy frecuentemente, ¿no? Y son mapeos relacionados con hechos, ¿no? Digamos que de alguna manera me gusta tener esta perspectiva porque es muy útil al final del día. Entonces, esto mismo que yo les comparto es algo que ocurre precisamente con estos sensores, ¿no? Es tener un histórico relacionado con pues digamos que el comportamiento de un sensor que sensa pues nuestro ambiente. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? De la cuestión energética. En un edificio se miden precisamente, pues, cuestiones calorimétricas o también cuestiones que tengan que ver con la energía.
porque es de suma importancia generar ahorros a esos niveles, ¿no? Pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, cuando entran a un espacio de oficinas, eh, ¿cuánto tiempo están encendidas esas luces, ¿no? O sea, realmente para que tú tengas un excelente espacio de trabajo, de hecho eso es un área que se llama workplace, que tengas un excelente área de trabajo, pues tiene que haber unas ciertas condiciones relacionadas con la luminiscencia y relacionadas con el entorno en general, la silla en donde te sientas, etcétera. Regularmente empresas que tienen, por ejemplo, esta calificación de ser como las mejores ranqueadas dentro de el tema del comportamiento empresarial, son las que se preocupan precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Porque entienden esta perspectiva de qué y cómo establecer el trato con relación a las personas que pues colaboran con ellos, ¿no? Y en este sentido, para ellos no representa un gasto, representa al final del día una inversión que lo que hace es justo, ¿no? Estar vinculado con pues la cadena de edificios que se tiene en algún punto. Entonces, hay software especializado para hacer esto, dependiendo de cada uno de los sensores. Cada sensor tiene sus propias características y tiene precisamente sus propias maneras de entenderse vamos, de analizarse, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis relacionado con un sensor, voy al más sencillo, ¿no? Por ejemplo, de un foco que prende y apaga cada vez que hay una presencia, si yo puedo tener esta vinculación, pues yo me puedo dar cuenta cuántas personas estuvieron dentro del edificio, ¿no? Por el hecho de las veces que se prendió o se apagó, o cuántas personas pasaron por ahí en algún punto, ¿no? Ahora, esa información, pues tiene que haber una gente que sea lo suficientemente inteligente como para hacerse pues, preguntas útiles. Y esas preguntas útiles devienen justo, ¿no? Del hecho de, pues, crear soluciones, ¿no? Generar soluciones al final del día. Entonces, aquí hay un ejemplo, perdón por la imagen que está un poco pixeleada, pero aquí hay un ejemplo muy claro, ¿no? Y es, por ejemplo, los deportistas, ¿no? El otro día yo veía, ¿quién es este cuate? No sé si es Ronaldo, no me acuerdo. La verdad es que no me gusta el fucho, pero uno de estos jugadores que está muy preocupado con relación a su salud por el tema de que pues vaya su cuerpo y la manera en cómo lo utiliza pues es lo que le genera sus ingresos. Entonces, ellos al final del día tienen este análisis riguroso con relación a sus biométricos, ¿no? Su ritmo cardíaco, o sea, bueno, hasta yo creo que si eruptó 3 veces al día, lo tiene mapeado este cuate, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que me gusta mucho este personaje, o cuando yo lo vi dije, sí, claro, tienes toda la razón, es importante, porque a partir de ahí, pues tú puedes tomar decisiones con relación a tu salud. Entonces, los sensores pues están disponibles a través de relojes inteligentes o a través de un montón de aparatejos eh, que van de lo más sencillo a lo más sofisticado y bueno, cada uno de ellos pues ofrece información útil, ¿no? Por ejemplo, el ritmo cardíaco dentro de un entrenamiento pues nos permite ver al final del día a lo mejor nuestro gasto calórico o nos permite entender si realmente estamos cumpliendo con el rendimiento que esperamos, ¿no? Bueno, no sé mucho de deporte ni tampoco sé mucho del tema de la salud nutricional, pero pues a eso se refiere y para eso van los sensores. Bueno, esto, que es, quiero que lo vean como una analogía, relacionado pues precisamente con el tema de la arquitectura, es exactamente lo mismo, es tratar de hacer mapeos relacionados con el espacio para poder tener configuraciones útiles, relacionadas con, obviamente, cada tipo de persona. Eh, yo recuerdo que tuvimos una charla en donde establecimos precisamente eh, cómo y de qué manera este tipo de sensores se conectaban al Internet de las cosas, ¿no? Porque quiero que lo tengan claro, ¿no? O sea, regularmente estos datos, para poder almacenarlos, pues vamos a tener que tener pues un espacio de almacenamiento grande en este sentido. Y la nube creo que es una de las mejores alternativas, ¿no? Sobre todo porque esta información al final del día tiene que ser pues analizada, ¿no? Y en ese análisis se necesita pues precisamente el tener, digamos que estos históricos, ¿no? Y generan espacio en el equipo o en los equipos. Entonces tener este espacio en la nube es muy importante. Y bueno, por otro lado, no solamente hay censos relacionados con
la cuestión humana, ¿no? O biológica o de los espacios. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es una serie de porcentajes y vemos, por ejemplo, un espacio verde donde hay una persona que probablemente está recogiendo flores o frutos o está viendo cómo están esas plantas. Bueno, el hecho de tener este tipo de sensores dentro de la parte agraria también nos permite tener información útiles relacionadas con plantas, ¿no? También con animales, con todo este tipo de cosas. Entonces, ya podemos darnos cuenta cómo censar cosas es muy importante. Y entonces, en este sentido, por ejemplo, en ese vivero, podemos darnos cuenta cómo tratar cada planta o cómo hacer que estas plantas tengan, digamos que un buen tratamiento, ¿no? O sea, no sé, yo tengo plantas, me gustan mucho, pero no tengo esos niveles de censos, ¿no? O sea, más bien yo soy un poco de observarlas, ¿no? De ver qué les falta, ¿no? Pero teniendo este tipo de sensores, pues tú ya no te preocupas porque sabes que vas a censar el agua, vas a hacer un sistema tecnológico relacionado con esto, vas a censar incluso hasta la luz, etcétera. Y eso te va a permitir entender la plaga o te va a permitir entender, pues a lo mejor el desarrollo que está teniendo la misma planta. Y esto también es información útil. Ahora, esto, ¿cómo se vincula con la arquitectura? Bueno, cuando estamos hablando de paisajismo, por ejemplo, estamos hablando de que se requiere una determinada tipología de plantas, ¿no? Dependiendo de la zona o del espacio. Entonces, tener este tipo de vinculaciones tecnológicas relacionadas con estos censos se vuelve algo muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de esos censos, entonces tú puedes realizar diseño basado en el usuario. Entonces, todo es medible y lo que se mide, obviamente, está sujeto a mejora continua, ¿no? Eh, Hay algo que pasa mucho en los seres humanos, ¿no? Los seres humanos son muy reacios a aceptar sus propias faltas, ¿no? Es muy difícil que una persona pueda aceptar, no sé, que tiene un error o que está en un equívoco, lo cual es comprensible porque es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, por ejemplo, las personas que buscan la mejora continua comprenden que parte de esa mejora es estar cometiendo errores todo el tiempo. Y eso, sensado y tratar de hacer una mejora, al final del día se convierte en un desarrollo personal que, bueno, es increíble, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, que todo es medible y lo que se mide está sujeto a mejora, cuando tienes información útil, puedes mejorar, evidentemente, absolutamente todas las cuestiones vinculadas con pues aquellos objetos o espacios o lugares o lo que quieras hacer relacionado con esto. Hay un proceso que tomé de esta empresa que se llama IONOS y ellos tienen este proceso de diseño centrado en el usuario. Regularmente este proceso está basado en cuestiones tecnológicas, páginas web, aplicaciones y tal, porque son justo este tipo de tecnologías, o más bien este tipo de disciplinas tecnológicas, las que están acostumbradas a hacer esto de la mejora continua. ¿Por qué? Porque están prototipando todo el tiempo, ¿no? Y en esta prototipación, pues requieren evidentemente generar esa mejora continua, ¿no? Ellos sí son muy de hacer estos censos con relación al error y hacer correcciones, porque evidentemente eso mejora los productos al final del día, ¿no? Ahora, ellos comienzan haciendo un análisis del contexto, ¿no? Ahora, en el sentido de la arquitectura, el análisis del contexto es precisamente aquello en lo que tú, pues digamos, vas a configurar, si se trata, por ejemplo, en la cuestión interior, pues vas a configurar ahí algo, ¿no? Si se trata, por ejemplo, depende de la tipología, de la ingeniería, de lo que estés tratando, pero todo comienza con un análisis. Supongamos que este tipo de tecnología que les he comentado ya está, ¿no? Como el caso del vivero. En este sentido, lo que haces es el análisis precisamente de cada uno de los sensores que estén vinculados, ¿no? Y dependiendo, como repito, del sensor que estés ocupando, pues ese sensor va a tener una perspectiva que te va a permitir hacer mejoras con relación a las plantas. Partiendo de ese análisis, se hace una evaluación, ¿no? Que justo, ¿no? Ahí están las líneas, por ejemplo, del análisis o de la evaluación, llegas al análisis del contexto, ¿no? Empiezas a hacer la evaluación. Yo pondría la línea al revés, pero bueno, a ver, primero analizo, ¿no? Y luego evalúo, pues si no, ¿cómo evalúo y luego analizo? Bueno, ok.
Aquí está al revés, pero bueno, análisis del contexto y generas una evaluación. Ya cuando haces este tipo de evaluación, es entonces cuando tú ahora sí puedes determinar qué vas a definir como un requisito y qué vas a hacer como un diseño, qué datos van a ser útiles para ti para hacer la configuración de ese diseño. Lo voy a poner en una perspectiva muy análoga y muy simple, ¿no? Cuando un cliente te está haciendo una requisición, pues te está dando obviamente contexto que después tú evalúas como profesional y al final del día sugieres, ¿no? Eh, Obviamente siempre uno tiene que hacer ciertas, pues, flexibilidades, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, a partir de ahí, obviamente, definición de los requisitos y comienzas a hacer este tipo de diseños. Esto va y forma parte de una cuestión iterativa, ¿no? Entonces, cada vez que tú tienes una evaluación, defines un requisito y diseñas, tienes que entender que vas a hacer prueba y error. Vas a estar iterando, ¿no? Para ver qué cambias, qué configuras y qué tal. Esto relacionado con los sensores, ¿no? Obviamente cuando ya las configuraciones arquitectónicas se encuentran ahí, pues difícilmente puede hacer movimiento en los espacios más allá de lo que hay en el mobiliario, ¿no? Entonces, bueno, cambio de diapositiva. Y bueno, aquí viene esta parte, ¿no? Como para ejemplificar, pues precisamente que cada tipología tiene su grado de complejidad. Estos diseños, por ejemplo, o este diseño o este espacio que estamos viendo ahí nos permite ver un complejo de edificios, ¿no? Estamos hablando que pues está enfocado pues precisamente a la cuestión corporativa y las necesidades de ese corporativo son completamente distintas con relación al censo que quiere establecer o los controles que quiere tener con relación a ese diseño de usuario. Aquí cambia completamente la perspectiva. Aquí podemos entender que lo que nos va a interesar con relación a esto son datos útiles para qué, pues para el real estate, ¿no? O sea, para saber cómo mercadearte al final del día, cuáles son los bienes raíces que tienes que comprar, etcétera, 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 ¿no? O sea, cada uno de de las tipologías tiene sus propias complejidades. Por ejemplo, este espacio, ¿no? O sea, en realidad no tengo una idea muy clara de qué es, pero parece ser que es un espacio lúdico para niños, ¿no? O sea, vemos ahí un jardín, vemos ahí unas bancas, etcétera, etcétera. Partiendo de que no sabemos nada, bueno, y que pensemos que es un espacio lúdico, en este sentido podemos comprender, ¿no? Que, pues justo, ¿no? A ver, hacer un análisis de un chavito, o sea, no es cosa sencilla, ¿no? O sea, creo que los seres humanos más complejos son los niños. Entonces, en este sentido, pues tú tienes que entender qué es lo que esperas estimular, porque aquí como obviamente están en un tema de crecimiento, pues qué quieres estimular de ese niño, ¿no? Y estos sensores van a partir de, o este análisis de información va a partir obviamente de otras condicionantes, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser útil aquí, no? O sea, podría ser útil, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor hay una parte, una cuestión bioclimática que esto puede ser análogo también y que no tiene que ver con la tecnología, y es precisamente ver el movimiento del sol. Ahora que si tenemos el sensor para ver cómo está el sol presente, pues la temperatura también puede ayudar precisamente a comprender la vitamina B, ¿qué es la vitamina D? ¿Qué es lo que necesitan todos los seres humanos para desarrollar, sobre todo cuando están jovencitos o niñitos? Entonces, en este sentido, es justo, ¿no? Cada espacio nos va a determinar qué es lo que tenemos que censar. Ahora, si esto fuera un kindergarten, pues ahí lo que vamos a entender es nuevamente, ¿no? ¿Qué quieres estimular, ¿no? Y esa es digamos que el meollo del asunto, ¿no? Partiendo de lo siguiente, ¿no? En un espacio, por ejemplo, habitacional como este, en donde, pues tradicionalmente está una cocina, una sala, un comedor, la familia promedio, tal, pues bueno, uno puede comprender que a lo mejor lo que se espera aquí es ver reflejadas las personalidades de las personas que lo habitan, ¿no? O sea, cada persona tiene una personalidad de pues sí, es parte del sistema. Tiene una personalidad y quiere verse reflejada, aunque dentro de los análisis que yo he hecho, en realidad las personalidades que existen son pocas. Entonces, digamos que justo, ¿no? En algún punto lo había comentado también ya en alguna otra presentación y las personalidades, bueno, pues parten, por ejemplo, de temas como muy sencillos, ¿no? O sea, como aquello que se está diciendo en la sociedad o que se está afectando en la sociedad, los temas, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un tema muy exacerbado con relación a una dicotomía, ¿no? De entre
estas polaridades, ¿no? En el mundo. Bueno, esas dicotomías a veces también son reflejadas dentro de los espacios, ¿no? Cuando las personas, por ejemplo, tienen ciertas ideologías y se añaden a ellas y se adhieren como garrapatas a eso, pues al final del día, obviamente lo que se ve es eso, ¿no? Una personalidad reflejada en el espacio. Entonces, yo siempre he considerado que más bien la gente debe ser fluida, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que el tiempo es muy corto y no creo que uno tenga que adherirse en mucho tiempo a nada, porque al final del día se comprueba que esas cosas, tienen un tiempo de caducidad. Entonces, regresando al tema del espacio, si uno quiere ver reflejada la personalidad de una persona, por ejemplo, yo aquí atrás tengo libros, ¿no? Y un cuadro, yo les estoy diciendo algo de mí sin querer decir nada, ¿no? Que pues que me gusta a lo mejor leer, o pueden tener la impresión de que me gustan las plantas, o pueden tener la impresión de que me gusta a lo mejor la claridad, ¿no? Que me gusta que las cosas sean así como muy diáfanas. Hay personas que no, que les atraen más otro tipo de espectros, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera censar dentro de un espacio, ¿no? Ahora depende de la personalidad de aquello, ¿no? A mí si me dicen, a ver qué te gustaría censar, pues no sé, a lo mejor la humedad en relación con las plantas, o me gustaría más este tema, ¿no? O sea, va a depender de la personalidad. Ahora, cambiando de escenario, bueno, pues ahí, por ejemplo, también, y aquí viene como que cada contexto y cada burbuja tiene sus propias, su propio sistema de creencias a lo que se adhiere, a lo que piensa, a lo que cree. Y entonces podemos ver dos espacios que son muy interesantes, ¿no? Abajo vemos una cuestión completamente vernácula que tiene también lo suyo, ¿eh? Tiene una cuestión muy interesante que puede progresivamente ser ocupada y que bien configurada tiene cuestiones muy interesantes. Y en la parte de arriba tenemos un espacio un poco más colonial, ¿no? Que al final del día, pues es un vínculo, es un binomio, ¿no? Nada es exclusivo, ¿no? Todos tomamos cosas de todos. Entonces, al final del día, si uno quiere establecer, por ejemplo, para este tipo de espacios, que es la rearquitectura, hacer precisamente diseño centrado en el usuario, pues tendríamos que ver nuevamente, ¿no? Ahora el contexto, pero de un espacio que yo le llamo burbuja, donde vive un grupo de gente que tiene unos criterios y lineamientos que tienen que verse reflejados en el espacio y que al final del día nos lo dice, o sea, yo no sé ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México y en la Ciudad de México cada colonia tiene sus peculiaridades, ¿no? O sea, si yo me voy, por ejemplo, a Tepito, que es el barrio Bravo, pues me voy a encontrar, pues evidentemente un ambiente un poco más relajado, pero también una sensación un poquito de alerta y de peligro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí se mueve un ambiente diferente. Si yo me voy, por ejemplo, a la parte de la Condesa, pues seguro me voy a encontrar pues mucho extranjero, me voy a encontrar pues a lo mejor como familias, parques, etcétera. Voy a encontrar también mucha arte, voy a encontrar muchas cosas. Entonces, cada burbuja tiene sus propias características, ¿no? Y no necesariamente cada burbuja tiene razón en lo que está pensando. Simple y sencillamente es una combinación de muchísimas cosas. Si queremos hacer un censo de eso, bueno, pues entonces ahí lo que vamos a ver es el reflejo de las personalidades, pero a nivel ciudad, ¿no? Ahora, partiendo de ya no de una cuestión subjetiva y de una cuestión como esa, siguiéndonos ya a una cuestión más, pues digamos que más centrada en el real estate, pues bueno, aquí, por ejemplo, cuando vemos las personas que entran y salen de un espacio de edificios o de un desarrollo como estos, los que nos interesa es la seguridad relacionada con el espacio, ¿no? O sea, ¿qué queremos saber de aquí? A ver, ¿qué coche entró? ¿Cuál coche salió? Si puedes tomar la piques, en fin, ¿no? Un sistema de ciberseguridad un poco más, intrincado, ¿no? Y de ahí también puedes tener información útil relacionada con eso esta parte, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de cuestiones urbanísticas, me remito, por ejemplo, a este paradero, ¿no? Yo no sé, ¿no? Todavía esto en México no pasa, ¿no? En otros lugares, pues muy seguramente, pero ¿qué ocurre, no? El que tú sepas exactamente a qué hora va a pasar el bus es tan importante y eso tiene que ver con una logística detallada, ¿no? O sea, tiene que ver con una logística hecha híjole, así como de alguien muy pulcro. Entonces, tener precisamente este tipo de cuestiones es tan importante porque tú sabes que si saliste de casa a las, no sé, al 5 para las tales y el camión pasaba esa hora, ya no va a pasar hasta la siguiente hora. Entonces, son cosas
que parecen salidas de ficción, pero que ayudan a tener un ordenamiento de ciudad. Entonces, si tú puedes tener este tipo de censos relacionados con la ciudad, pues al final del día lo que tienes es una ciudad inteligente que te va a dar información útil. Entonces, bueno, pues ahí acaba. Y yo les decía, hace un momento, voy a dejar de compartir, este, que esto que hacía Ronaldo, ay, no sé, ¿qué será Ronaldo? Híjole, es que no sé, espero no confundir al cuatito, ¿no? Pero me parecía muy interesante. Y esto tiene que ver justo con, pues digamos que tener mapeada nuestra línea de vida, ¿no? Saber a conciencia qué fue lo que hicimos, porque eso nos permite hacer una mejora continua. Entonces, en algún punto de mi vida me tocó hacer estos mapeos. Y cuando hice estos mapeos, me liberé de muchísimas cuestiones. Entonces, esto también es parte de los censos. Y ahora, si yo quiero ver esto transformado en una cuestión tecnológica de desarrollo personal, pues muy seguramente voy a entender que tengo muchísimos equívocos que tengo que corregir. Pero dentro de esos equívocos que pude encontrar, también pude darme cuenta de cosas en las que realmente no tenía ninguna responsabilidad de absolutamente nada. Entonces, eso para mí fue, digamos que, alivianador y fue algo verdaderamente interesante. Entonces, eh, lo que quiero transmitirles con esto es la importancia, por ejemplo, de la data, ¿no? Y no solo en una cuestión como todo lo que les acabo de nombrar, ¿no? Sino a manera personal. ¿De qué manera podemos nosotros establecer, pues, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo lo que les voy a presentar ahorita en esta pantalla es parte de un expediente clínico, ¿no? O sea, en realidad eso tiene que ver con mi salud. Y entonces, en este sentido, a ver, denme un segundo para compartir. Voy a enseñarles cómo es que estas gráficas se establecen. ¿Pueden ustedes ver mi pantalla? Relacionado con mi salud, todos los eventos que nosotros pasamos en nuestra vida tienen una concatenación, ¿no? Cada línea que ustedes están viendo ahí es un gráfico que establece precisamente un sentido, ¿no? Por ejemplo, la línea verde son todas las hospitalizaciones que yo he tenido en mi vida, ¿no? Desde que era muy jovencita hasta a la fecha, ¿no? Actual. 2017, 2018, ¿no? Pueden tener aquí, por ejemplo, la línea de mi educación, ¿no? Mis trabajos. También pueden ver, por ejemplo, los espacios donde he vivido. Y también se puede ver, por ejemplo, aquí esta parte de la educación, ¿no? La educación que he recibido, ¿no? Todos esos acontecimientos mapeados generan precisamente lo que es una persona. Ahora, esto está hecho en una hoja de Excel a lo muy sencillo, ¿no? Obviamente, hablando, por ejemplo, en términos que fueran relacionados con, pues no sé, a lo mejor con cuestiones, pues no sé, laborales, de trabajo, estudios, pues te vas dando cuenta cómo es el resultado que tienes hasta hoy, ¿no? O sea, puedes ser consciente de que todos aquellos hechos te llevaron hasta donde estás el día de hoy, ¿no? Y yo ahí fue cuando me cuestioné cosas muy interesantes relacionadas con la indefensión aprendida, que en algunos casos a veces es indefensión inducida. Y en ese sentido me dio mucho gusto darme cuenta que en realidad creo que no me había considerado lo buena persona que soy y que no me había dado cuenta de muchísimas cosas que hablan muy bien de mí. Y sobre todo cuando esto lo contrastas con la realidad, ¿no? O sea, porque es muy fácil, ¿no? El establecer a lo mejor, pues un diálogo con uno mismo que pudiera ser engañoso, ¿no? Pero cuando verdaderamente estás buscando la correlación con algo que verdaderamente es un hecho y no algo que te imaginas, eso es un alivio. Y ahora esto tiene que ver también con una cuestión de salud y cómo estos censos ayudan precisamente a las personas a comprenderse a sí mismas, ¿no? Dentro de la psicología existe un campo que se llama precisamente ACT, ¿no? Que es relacionar precisamente hechos
para poder tomar acciones. Entonces, en este sentido, estas gráficas para mí fueron muy útiles. ¿Por qué? Porque comprendí eso, ¿no? No solamente mi propia salud, mi propia vida en general, sino que también comprendí muchísimas otras cosas relacionadas con el ideario, ¿no? O con lo que puede estar en el contexto que en realidad es ficción. Entonces, en este sentido, me parece muy interesante utilizar la data desde todas las perspectivas. Empezamos precisamente introduciéndolo como un tema de neuroarquitectura vinculado precisamente a la cuestión del usuario. Pero sí, así como Ronaldo y como yo, ustedes tienen un mapeo de sus vidas, podrán precisamente tomar acciones coherentes, ¿no? Con relación a pues las propias decisiones que toman en el futuro. Y además podrán tener, pues evidentemente, evidencia relacionada con eso y no a lo mejor la idea de la imaginación de algo que pues no es coherente, ¿no? Entonces, esta es una parte de la lógica y yo creo que por eso me gusta el análisis de datos, ¿no? Porque te permite precisamente hacer un contraste verdaderamente plausible, ¿no? No de lo que imaginas, sino de lo que pasa. Hace mucho tiempo una persona me dijo, no somos lo que imaginamos, somos lo que hacemos. Yo entré en una dicotomía relacionada con esa cuestión, ¿no? No somos lo que imaginamos, somos lo que hacemos. Porque yo decía, bueno, a ver, espérame, ¿no? O sea, esta parte del espectro de la imaginación es muy interesante y muy importante, porque a partir de ahí yo me defino, pero esta parte de la acción también es muy importante. Entonces, creo que nunca pude definir hasta hoy lo importante que es estar basado en los hechos, y por eso la lógica para mí representa un punto fundamental y crucial en mi vida. ¿Por qué? Porque es justo a partir de ahí de lo que me desenvuelvo. A pesar de que soy una persona que tiene esta capacidad extraordinaria de poder comprender los temas con una profundidad infinita, yo considero que al final del día la parte lógica establece para un sí mismo un punto de referencia, ¿no? Hace mucho tiempo en la Ciudad de México había problemas relacionados precisamente, y esto comenzó con la pandemia, con jovencitos que comenzaban a introducirse en el uso de la marihuana. Bueno, la marihuana es al final del día uno de los problemas más grandes de cualquier nación, y aunque sea una cosa muy sencilla, ¿por qué? Porque exacerba los sentidos y la imaginación. Y en ese sentido, cuando las personas o un cúmulo de personas se vinculan desde estos estados alterados de conciencia, pueden ser personas que en realidad no se estén dando cuenta que su mundo está girando justo en lo imaginado y no en lo real. Y entonces, esto es parte de lo que se tiene que prevenir, a pesar de que hay mucha gente que al final del día es pro este tipo de drogas, no necesariamente es beneficioso, ¿no? Aunque sean drogas recreativas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Qué estás evadiendo, ¿no? ¿Qué evades con relación a eso? Y esa evasión al final del día en un conjunto de personas que estén vinculadas con esto, podría llegar a generar precisamente equívocos relacionados con la realidad. Entonces, por eso es muy importante, justo, ¿no? Los artistas tienen esto, ¿no? O sea, tienen esta vaina de querer expresarse y a lo mejor transmiten una cuestión equivocada con relación a lo que provoca el ser creativo, ¿no? Y el ser creativo, créanme que no lo provoca nada más que el ser una persona que se eduque, es que ser una persona que tenga esta capacidad de análisis. Entonces, no hay receta mágica para eso. Y esto, aunque se haya salido del tema, va junto con pegado con el tema de ese control, ¿no? A ver, este tipo de cuestiones pueden también ser censadas, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo haces eso, ¿no? O sea, cuánto tiempo pasas recreándote de esa manera y cuánto tiempo pasas en tu imaginación, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos ver cómo los datos al final del día nos van a dar cuestiones coherentes por las cuales poder, pues al final del día, tomar acciones y decisiones informadas. Entonces, tanto para la arquitectura, para la medicina, para la psicología o para cualquier otro campo personal incluso, la data y el conjunto de datos se vuelve algo fundamental. Hay un libro
que me encontré en casa de mi hermano, que no he leído ni siquiera, pero me provocó el título. El título decía que la vida no era una biografía. Y ahorita que estoy haciendo un ejercicio relacionado con eso, me puse a pensar pues precisamente si la vida era una biografía o no. Y de repente cuando soy capaz de ver, pues digamos que el histórico de mi vida en fotografías, en documentos y demás, eh, creo que es parte, ¿no? O sea, aunque no quieras narrarte, te narras, ¿no? O sea, aunque tú no desees establecer una narración de ti mismo, te narras o te narran, ¿no? La otredad tiende mucho a eso, a narrar al otro desde lo que imagina, que cree que pasa con el otro, ¿no? Y el otro a lo mejor es justo, ¿no? Lo que decía por ahí una canción, ¿no? Tú puedes intuir, puedes oler, pero no vas a saber jamás qué pasa por la mente de un individuo, o en qué está pensando, o cómo se está conduciendo. O sea, puedes generar a lo mejor un análisis de su contexto, ¿no? Pero al final del día, la verdad es que somos un secreto, ¿no? O sea, somos un secreto, ¿no? Somos una unicidad sincrética. Entonces, en este sentido, ponernos a pensar relacionando el tema de los datos, en justo, ¿no? Si somos una narración biográfica, me remití nuevamente a este tema de pensar el por qué Dios no tiene nombre, ¿no? Y es porque no te defines, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que todo pasa en un tiempo, o sea, todo pasa aquí, ahorita, en el presente, no hay más. Lo demás del futuro te lo estás imaginando y el pasado ya pasó. Y cuando ves en el contexto todas las dinámicas que están ocurriendo en este momento, ¿no? En este momento, ¿qué estará haciendo, no sé, Ronaldo, ¿no? ¿Qué estará haciendo, no sé, no sé, la gente que está ahí por la calle, los 8.500 millones de canijos que somos? Todas esas cuestiones acaban en una cosa caótica. Entonces, los datos pueden darnos al final del día un acercamiento, pero son puras y meras tendencias. Lo que ahorita creías y pensabas que es algo firme, al final del día se vuelve gelatina. Entonces, la verdad es que desde esa perspectiva podemos entender cómo solamente hay que dejar pasar el momento y fluir. Dejar ser, eso es todo, no pasa nada y después vas viendo. Y con esto concluyo la temática que espero que pues haya sido beneficiosa para ustedes, aunque al final, bueno, pues acabó con un tema muy psicológico. Que tengan ustedes una excelente tarde. Muchas gracias, doctor. Arquitecta Fátima Barrera, siempre es un honor y un privilegio contar con su ponencia y su participación. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, ha sido un placer poder escuchar esta presentación. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este segundo seminario internacional que tiene como título general Neuroarquitectura e Inteligencia Artificial, el título de la ponencia, Neuroarquitectura y el diseño basado en el usuario. Esta ponencia estuvo a cargo de la maestra y arquitecta Fátima Barrera. Muchas gracias por este trabajo maravilloso, arquitecta. Excelente Un tarde. saludo desde acá, desde Lima, Perú. Muchas gracias. Bye.